¿Ha pensado alguna vez por qué el concepto de pensamiento positivo se ha hecho tan popular en los últimos años? ¿Por qué estás aquí ahora para desafiar esta noción? El universo te ha guiado hasta aquí en este preciso momento para que descubras una verdad más profunda que a menudo se pasa por alto. El pensamiento positivo se presenta en la sociedad actual como una cura milagrosa, la clave de la felicidad, el éxito y la salud. Libros, cursos y gurús nos enseñan que si pensamos en positivo el tiempo suficiente, podemos cambiar nuestras vidas y superar cualquier reto. A primera vista, este mensaje parece tentador, casi como una promesa de una vida sin preocupaciones, llena de facilidad y éxito. Pero, ¿y si el pensamiento positivo no solo aporta beneficios? ¿Y si también hay un lado oscuro que a menudo ignoramos por estar tan centrados en la búsqueda de la felicidad? Es posible que la compulsión a ser siempre positivos perturbe nuestro equilibrio interior y nos perjudique de forma sutil. La verdad es que el pensamiento positivo, cuando se convierte en una obligación, puede ser un peso aplastante sobre nuestros hombros. En lugar de liberarnos, ejerce una sutil presión sobre nuestra mente y nuestro cuerpo. Siempre que nos obligamos a ignorar los pensamientos y emociones negativos para mantener la apariencia de optimismo, creamos un desequilibrio interior. Este conflicto interior entre lo que realmente sentimos y lo que fingimos sentir puede dejar profundas cicatrices. Imagina que llevas una máscara de positividad incluso cuando tu interior está destrozado por las dudas, los miedos y las inseguridades. Esta máscara puede proyectar una imagen de fortaleza y felicidad al mundo exterior, pero en tu interior se está gestando una tormenta. La presión por ser siempre fuerte y optimista reprime tus verdaderos sentimientos y te obliga a ignorarlos. Pero las emociones no desaparecen, sino que se acumulan en lo más profundo de la mente y el cuerpo hasta que empiezan a manifestarse como síntomas físicos. En esta introducción, analizaremos la ilusión que puede crear el pensamiento positivo. A menudo se promociona como una panacea, pero la realidad es más compleja. Cuando sucumbimos a la presión de ser positivos todo el tiempo, abrimos la puerta a una carga invisible que puede causar estragos en nuestra mente y nuestro cuerpo. Es importante reconocer este lado oscuro y cuestionarse si el pensamiento positivo es siempre el camino correcto. Ahora llegamos a los peligros concretos que surgen cuando el pensamiento positivo no es auténtico y cómo distorsiona nuestro enfoque de las emociones negativas. Profundicemos en el mundo de la positividad tóxica y entendamos qué ocurre cuando no reconocemos nuestros verdaderos sentimientos. El pensamiento positivo se ha convertido en un mantra en nuestra sociedad. Se nos dice en todas partes: piensa en positivo. Todo irá bien si lo deseas lo suficiente. Pero, ¿qué ocurre cuando esta lucha constante por la positividad se convierte en una compulsión? Cuando ya no nos permitimos sentir emociones auténticas y genuinas. Entonces surge un fenómeno conocido como positividad tóxica, la compulsión a ser positivos todo el tiempo, incluso cuando la vida nos da motivos para estar enfadados, tristes o ansiosos. La positividad tóxica es un tipo de supresión emocional. Surge cuando nosotros u otras personas nos convencemos de que no hay lugar para las emociones negativas. Es la idea de que cualquier sombra de tristeza, miedo o enfado debe cubrirse inmediatamente con una sonrisa y una actitud positiva. Pero esta compulsión a ser positivo es peligrosa. Nos obliga a enterrar nuestros verdaderos sentimientos en lugar de reconocerlos y procesarlos. Y todo lo que reprimimos no desaparece, sino que se acumula en nuestro interior y empieza a afectar a nuestro bienestar emocional y físico. Un ejemplo común de positividad tóxica es la forma en que a menudo nos vemos obligados a mantenernos fuertes, o a sacar lo mejor de nosotros mismos en situaciones difíciles. Por ejemplo, alguien puede estar atravesando una enfermedad grave o una crisis vital importante y, en lugar de recibir apoyo y compasión, se le dice que simplemente mire el lado positivo. Estas afirmaciones pueden ser bien intencionadas, pero minimizan la experiencia humana real y empujan a la persona a ignorar sus sentimientos reales más profundos. Pero, ¿qué ocurre en nuestro interior cuando nos obligamos a ser siempre positivos? La realidad es que cuando reprimimos nuestras emociones negativas, estas no desaparecen. Se convierten en tensiones sutiles que se instalan en nuestro cuerpo. Si no nos permitimos sentir tristeza, rabia o miedo, guardamos estos sentimientos en nuestro interior, lo que a largo plazo genera una presión interna. Esta presión emocional puede manifestarse en forma de malestar, insomnio o incluso dolencias crónicas. La filosofía de ser siempre positivos nos priva de nuestra libertad emocional. Nos obliga a actuar en contra de nuestra naturaleza,
porque los seres humanos estamos hechos para experimentar todo el espectro de emociones. La tristeza y el dolor son partes tan naturales y necesarias de la vida como la alegría y la felicidad. Si nos decimos constantemente que solo vemos la luz, perdemos el contacto con nuestra totalidad. Esto crea una división interior en la que negamos los lados oscuros de nosotros mismos en lugar de integrarlos. La imagen de positividad tóxica se refuerza a menudo en las redes sociales, donde nos bombardean a diario con vidas perfectas. La imagen constante de éxito, felicidad y optimismo da la impresión de que los sentimientos negativos están fuera de lugar. Pero lo cierto es que es auténtico y saludable permitirse y lidiar con las emociones difíciles. El objetivo no es ser siempre positivo, el objetivo es ser real. Ahora que comprendemos mejor los mecanismos que subyacen a la positividad tóxica y la supresión emocional, en el próximo capítulo pasaremos a lo que ocurre cuando suprimimos el dolor y las emociones negativas. Veremos cómo estas emociones, si no se atienden, pueden sobrecargar el cuerpo y provocar un caos a largo plazo. Cuando nos obligamos a ver solo el lado positivo de la vida, surge un lado oscuro que a menudo no queremos reconocer. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando negamos el dolor, la tristeza y la ira? Estas emociones no desaparecen simplemente porque las ignoremos o nos digamos a nosotros mismos que no deberíamos sentirlas. Al contrario, se entierran más profundamente en nuestro subconsciente y empiezan a influirnos sin que nos demos cuenta. Las emociones son como las olas, van y vienen. Pero si no las dejamos fluir libremente, se acumulan como el agua que no encuentra salida. La pena, la ira y el miedo que reprimimos quedan atrapados en nuestro interior y pueden afectarnos de muchas maneras. Existe una profunda conexión entre nuestro estado emocional y nuestro bienestar físico. Por eso, cuando ignoramos nuestro dolor, nuestro cuerpo soporta la carga. El famoso psicoanalista Carl Jung dijo una vez: "Lo que reprimes se convierte en tu destino". Estas palabras resumen muy bien cómo las emociones reprimidas pueden controlar nuestras vidas sin que nos demos cuenta conscientemente. Si evitamos constantemente los sentimientos negativos, si no nos permitimos afligirnos o sentir rabia, a menudo buscamos otras formas de compensar esta presión interior. Esto puede manifestarse en formas poco saludables de lidiar con el estrés, la alimentación emocional o incluso el malestar físico. El cuerpo humano es un recipiente fascinante que almacena información no solo física, sino también emocional. Si sientes miedo o dolor y no procesas estos sentimientos, dejan huellas en tu tejido muscular, en tu digestión, en tu ritmo de sueño. Los dolores de cabeza crónicos, los problemas estomacales o la tensión en la espalda pueden ser a menudo el resultado directo de cargas emocionales que llevas dentro. Un ejemplo típico es la reacción física al estrés crónico. Si sigues forzándote a pensar en positivo e ignoras tus verdaderos sentimientos, tu cuerpo libera hormonas del estrés como el cortisol. Esta hormona ayuda al cuerpo a lidiar con el estrés a corto plazo, pero si el estrés continúa durante un largo periodo de tiempo, como es el caso cuando estás constantemente luchando contra tus verdaderos sentimientos, esto conduce a una tensión permanente en el cuerpo. El sistema inmunitario se debilita y la persona se vuelve más propensa a enfermar. Este vínculo entre las emociones y la salud física también está profundamente arraigado en la psicosomática. Muchas personas que reprimen sus verdaderos sentimientos durante años desarrollan dolencias físicas para las que no existe una causa médica evidente. Puede tratarse de migrañas, dolor de espalda crónico o problemas gastrointestinales. El cuerpo habla cuando la mente deja de ser escuchada. Un ejemplo sorprendente de las consecuencias de las emociones reprimidas es la historia de Louise Hay, pionera de la autosanación y autora del libro Heal Your Body, Sana tu cuerpo. Se dio cuenta de que muchas de sus dolencias físicas estaban relacionadas con conflictos emocionales no resueltos. Cuando empezó a aceptar y sanar sus verdaderos sentimientos, su bienestar físico mejoró. Esta historia nos demuestra que la curación a nivel emocional suele traer consigo la curación a nivel físico. Pero, ¿cuál es la solución? En lugar de ignorar el dolor y la pena, tenemos que aprender a permitir y procesar estos sentimientos. Está bien estar triste. No pasa nada por estar enfadado. Estos sentimientos forman parte de la experiencia humana y solo cuando los reconocemos podemos olvidarlos de verdad. Negar el dolor nos lleva a un callejón sin salida, mientras que vivir conscientemente las emociones negativas es el camino hacia la verdadera curación. En el próximo capítulo veremos cómo la compulsión a ser siempre optimista somete al cuerpo a un estrés crónico y cómo esto puede llevar al agotamiento y al agotamiento a largo plazo.
Profundicemos ahora en los efectos del optimismo forzado y su relación con el estrés. Si analizamos más a fondo la compulsión por el positivismo, queda claro que no solo tiene consecuencias emocionales, sino también físicas profundas. Porque, ¿qué ocurre cuando seguimos empujándonos a ser optimistas, aunque nuestro mundo interior nos diga algo completamente distinto? Surge un conflicto interior constante que ejerce una presión cada vez mayor sobre nuestro cuerpo. Esta presión hace que nuestro sistema entre en un estado de estrés crónico, un estado que debilita nuestro cuerpo y nuestra mente a largo plazo. El optimismo suele pregonarse como la panacea para todos los problemas. Pero el optimismo forzado, la expectativa de que siempre hay que estar de buen humor, aunque se esté sufriendo por dentro, es un asunto completamente distinto. En nuestra cultura del dictado del buen humor, se nos sugiere que los sentimientos negativos son un signo de debilidad, que hemos fracasado si nos sentimos tristes, enfadados o ansiosos. Esta presión constante para ser positivo genera estrés. Te sientes obligado a mantener una determinada imagen incluso cuando estás agotado por dentro. Imagina que llevas una máscara de positividad que no puedes quitarte. Esta máscara te obliga a sonreír siempre, a funcionar siempre, a decir siempre, todo va bien. Pero burbujea bajo la máscara. Cada vez que reprimes tus verdaderos sentimientos, sometes a tu cuerpo a estrés. Tu mente lucha contra tu realidad, haciendo que vivas constantemente en un estado de tensión interior. Este estrés constante activa el sistema nervioso simpático, la parte del cuerpo responsable de la respuesta de lucha o huida. El problema es que nuestro cuerpo no está hecho para el estrés prolongado. El estrés a corto plazo es algo que nuestro sistema puede manejar. Pero cuando el estrés se vuelve crónico, como suele ocurrir con el optimismo forzado, el cuerpo empieza a sentir la tensión. Lo notarás en tu comportamiento a la hora de dormir, en tu digestión e incluso en tus niveles de energía. El cuerpo permanece en estado de alerta y esto agota las reservas de energía. Puede que se canse más rápidamente, se sienta menos descansado o enferme con más frecuencia. A largo plazo, esta presión interna conduce a un estado de agotamiento. El agotamiento no solo está causado por el exceso de trabajo, sino también por la presión emocional a la que nos sometemos. La compulsión a ser siempre positivos crea un agotamiento mental que afecta al cuerpo. Te sientes vacío por dentro, quemado e incapaz de hacer frente a las exigencias de la vida. Este estado se produce porque luchas contra tus propias emociones en lugar de reconocerlas y darles espacio. Otro problema del optimismo forzado es que a menudo nos lleva a ignorar los problemas reales. Si se supone que solo ves lo positivo, con el tiempo empezarás a negar realidades desagradables. Pero ignorar los problemas no los resuelve. Al contrario, permite que crezcan hasta hacerse tan grandes que ya no son manejables. Tratar constantemente de ver todo como bueno te impide encontrar soluciones reales y hacer los cambios necesarios en tu vida. Esta lucha interna por la positividad constante puede provocar problemas de salud más graves a largo plazo. Los estudios demuestran que el estrés crónico causado por las emociones reprimidas aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, hipertensión y otras dolencias relacionadas con el estrés. El cuerpo sigue enviando señales, pero la compulsión por ser positivo hace que pasemos por alto estas señales, hasta que el cuerpo finalmente cede. ¿Cuál es la solución? Tenemos que aprender a distinguir entre la verdadera positividad y el optimismo forzado. La verdadera positividad surge de un espacio de aceptación interior. No significa que ignores tus sentimientos negativos, sino que los reconoces y aún así encuentras la manera de seguir adelante en tu vida. No pasa nada si no todos los días están llenos de felicidad y alegría. Es importante aprender cuándo permitir que tu cuerpo y tu mente simplemente sean sin forzar constantemente las cosas. En el próximo capítulo veremos cómo la brecha entre lo que sentimos por dentro y lo que representamos por fuera puede provocar un conflicto interior. Este conflicto entre la realidad y la ilusión del optimismo constante aumenta la presión sobre nuestra mente y nuestro cuerpo. Cuando nos obligamos constantemente a pensar en positivo y a mantener una fachada optimista, surge un conflicto interno entre lo que realmente sentimos y lo que presentamos en el exterior. Este conflicto puede desestabilizarnos de forma sutil pero poderosa. Crea una brecha entre la realidad de nuestro mundo interior, las preocupaciones, miedos, dudas y retos, y la ilusión que nos presentamos a nosotros mismos y a los demás. Pero, ¿qué ocurre cuando esta brecha se hace demasiado grande? ¿Qué ocurre cuando lo que fingimos ya no coincide con lo que realmente experimentamos?
Esta brecha interior suele describirse como disonancia cognitiva, el estrés mental que se produce cuando nuestras creencias, pensamientos y acciones no están alineados. Cuando seguimos intentando convencernos de que todo va bien, mientras nuestro interior grita lo contrario, esta contradicción interior empieza a desgastarnos. Estamos divididos entre el deseo de mantener la imagen del pensador positivo y la verdad de nuestros propios sentimientos. Un ejemplo clásico de esto es el uso de afirmaciones positivas. Muchas personas recurren a las afirmaciones para animarse a sí mismas y dirigir sus pensamientos en una dirección positiva. Pero, ¿qué ocurre si las afirmaciones no coinciden con lo que realmente creemos en nuestro interior? Si te repites a ti mismo, soy fuerte, tengo éxito, soy feliz, cuando en realidad te sientes agotado, estresado e inseguro, surge un conflicto interior. Tu mente rechaza estas afirmaciones porque no coinciden con tu realidad actual. Esta disonancia aumenta la presión interior y el sentimiento de deshonestidad, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Esta desconexión entre la realidad y la ilusión puede conducir a la larga a un estado de alienación interior. Puedes sentirte aislado de ti mismo, como si estuvieras interpretando un papel que en realidad no te pertenece. Tu verdadero yo permanece oculto mientras te amoldas a las expectativas de los demás y a la exigencia constante de ser positivo. Esta alienación puede hacer que te distancies cada vez más de tus verdaderos sentimientos, un estado que conduce al entumecimiento emocional y al vacío interior. Otro efecto de esta discrepancia es la decepción que surge cuando la ilusión del optimismo constante choca con la realidad. Cuando nos decimos constantemente a nosotros mismos o a los demás que todo irá bien, a menudo nos creamos expectativas poco realistas. Sin embargo, la vida no siempre es predecible y a veces ocurren cosas que escapan a nuestro control. Cuando surgen estos retos inesperados y nos damos cuenta de que el pensamiento positivo por sí solo no basta para superarlos, podemos sentirnos profundamente decepcionados. La brecha entre lo que esperábamos y lo que realmente ocurre nos hace sentir impotentes. Este conflicto interior entre realidad e ilusión se ve a menudo reforzado por el mundo exterior. Las redes sociales, donde la vida de los demás suele parecer perfecta, contribuyen a que nos sintamos presionados a parecer optimistas y exitosos constantemente. Sin embargo, la realidad detrás de las imágenes perfectas a menudo permanece oculta, y este contraste refuerza la sensación de que no podemos seguir el ritmo de nuestras propias vidas. Es importante entender que no se trata de rechazar el optimismo por completo. Más bien, se trata de encontrar un camino que deje espacio tanto para la positividad como para la realidad de nuestros sentimientos. La verdadera positividad no proviene de negar nuestro mundo interior, sino de la capacidad de reconocer nuestras emociones, tanto positivas como negativas, e integrarlas en nuestra vida. La clave está en la autenticidad. Siendo honestos con nosotros mismos y con los demás, creamos una base para el verdadero bienestar. No pasa nada por no ser siempre fuerte o feliz. Está bien sentirse vulnerable, tener miedos o luchar en los momentos difíciles. Al aceptar esta realidad en lugar de mantener una fachada, nos damos permiso para sanar de verdad, mental, emocional y físicamente. En el próximo capítulo analizaremos en profundidad los efectos físicos causados por la presión del optimismo forzado. Veremos cómo este conflicto interior afecta al cuerpo y puede provocar síntomas de estrés crónico. A medida que profundizamos en el conflicto interior entre la realidad y la ilusión, rápidamente se hace evidente que no es solo nuestra mente la que está agobiada. Las emociones reprimidas, especialmente las enmascaradas por un optimismo forzado, dejan profundas huellas en el cuerpo. Nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar físico están inextricablemente unidos. Lo que no queremos sentir a menudo se manifiesta en forma de malestar físico. Pero ¿cómo afecta exactamente esta presión emocional reprimida a nuestro cuerpo? Si nos obligamos constantemente a pensar en positivo e ignoramos nuestros verdaderos sentimientos, estamos sometiendo a nuestro cuerpo a un prolongado estado de estrés. El cuerpo está en alerta porque no puede procesar las emociones reprimidas. Las emociones negativas como la tristeza, la ira o el miedo son reacciones naturales de la existencia humana. No son malas o incorrectas, al contrario, sirven para algo. Nos muestran cuando algo está desequilibrado en nuestras vidas. Pero cuando reprimimos estas emociones, crean una presión interna que empuja hacia el exterior, a menudo en forma de síntomas físicos. Un fenómeno clave en este contexto es el estrés crónico.
Cuando ignoramos nuestros verdaderos sentimientos y nos obligamos a ser positivos, nuestro sistema nervioso se encuentra en un estado permanente de tensión. El sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta de lucha o huida, permanece activo. El cortisol, la principal hormona del estrés, se libera continuamente, lo que puede tener efectos devastadores a largo plazo en el organismo. Aumenta la presión arterial, se debilita el sistema inmunitario y se favorecen los procesos inflamatorios. Un buen ejemplo de ello es el desarrollo de enfermedades crónicas. Los estudios han demostrado que las personas que experimentan estrés y emociones reprimidas durante largos periodos de tiempo tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, hipertensión, dolencias gastrointestinales o incluso enfermedades autoinmunes. El cuerpo reacciona a los conflictos internos no resueltos enviando señales repetidamente: dolor, fatiga, problemas digestivos. Estos síntomas suelen ser una expresión de lo que no se ha procesado internamente. Otra área en la que las emociones reprimidas se hacen sentir es la tensión muscular. Las emociones que no se expresan suelen instalarse en el cuerpo, sobre todo en zonas como el cuello, los hombros o la espalda. Las personas que se fuerzan repetidamente a sí mismas para mantenerse fuertes emocionalmente suelen quejarse de tensión y dolor crónicos para los que no existe una explicación médica clara. Estas molestias físicas son manifestaciones directas de la carga emocional que soportan. El sistema digestivo también sufre la carga de las emociones reprimidas. El estrés y la tensión emocional pueden provocar problemas gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable, ardor de estómago o dolor de estómago crónico. El intestino, a menudo denominado segundo cerebro, es especialmente sensible a los estados emocionales. Si no damos espacio a nuestros verdaderos sentimientos, esto suele tener un efecto directo en nuestra digestión. Pero, ¿qué se puede hacer para romper este ciclo? El primer paso es tomar conciencia de que el cuerpo es un espejo de nuestro estado interior. Las emociones que no se expresan o no se reconocen tarde o temprano pasan factura. Es importante prestar atención a las señales del cuerpo y reconocer cuando nos está diciendo que necesitamos parar y revisar nuestro estado emocional. Una solución es afrontar conscientemente los sentimientos y darles espacio. Esto significa permitirse sentir tristeza, rabia o miedo sin reprimirlos. Las emociones que se dejan fluir libremente no dejan huellas permanentes en el cuerpo. Al contrario, ayudan a restablecer el equilibrio y a liberar la presión acumulada. La meditación, la atención plena y técnicas terapéuticas como el trabajo corporal o la terapia respiratoria pueden ayudarte a procesar y liberar estas emociones reprimidas. Si sientes dentro de ti con regularidad y aprendes a ser consciente de tus sentimientos, podrás liberar la presión interior antes de que se manifieste en forma de dolencias físicas. En el próximo capítulo veremos cómo puedes encontrar una forma sana de tratar tus emociones. Hablaremos de cómo reconocer y procesar los sentimientos negativos sin estancarse en ellos, y de cómo crear un equilibrio saludable entre positividad y autenticidad emocional. Ahora que ya hemos tratado los efectos físicos de las emociones reprimidas, es hora de encontrar una solución. La clave está en crear un equilibrio entre la positividad y la experiencia auténtica de nuestras emociones. Pero, ¿cómo aprender a reconocer las emociones negativas sin hundirse en ellas? ¿Cómo encontrar un camino saludable que nos permita experimentar tanto el dolor como la alegría sin dejar que una de las partes nos abrume? El primer paso hacia un equilibrio emocional sano es la aceptación. Vivimos en un mundo que a menudo nos anima a reprimir los sentimientos desagradables o a esconderlos rápidamente tras una fachada de todo irá bien. Sin embargo, negar o reprimir las emociones solo conduce a que se arraiguen en nosotros y exploten en algún momento. En lugar de eso, tenemos que aprender a reconocer esos sentimientos, aceptarlos y darles espacio. Aceptar no significa aprobar las emociones negativas, sino permitir que estén ahí sin luchar contra ellas. Un método eficaz para practicar esta aceptación es la atención plena. Al sentir dentro de ti y reconocer tus emociones sin juzgarlas, les das el espacio que necesitan para fluir. Afronta tus sentimientos tal y como son. Siente dónde se manifiestan las emociones en tu cuerpo, quizá como una opresión en el pecho, un nudo en el estómago o tensión en el cuello. Obsérvalas sin querer deshacerte de ellas inmediatamente. Esta atención plena te permite desenredar el caos emocional que llevas dentro sin dejarte abrumar por él. Otro paso importante es desarrollar la compasión por uno mismo. Muchos estamos entrenados para ser duros con nosotros mismos.
A menudo sentimos que estamos fallando si no somos constantemente positivos o fuertes. Pero la compasión significa permitirse ser humano. No pasa nada por mostrar debilidad, sentirse triste o tener miedos. Estos sentimientos no te hacen menos valioso, sino auténtico. Tener compasión por ti mismo en esos momentos significa tratarte como tratarías a un buen amigo, con comprensión y amabilidad. Otra forma de procesar las emociones es a través de la expresión creativa. Los sentimientos que no pueden expresarse con palabras a menudo encuentran su expresión en actividades creativas. Escribir, pintar, tocar música o bailar son formas de canalizar las emociones. Cuando las palabras no bastan para describir sus estados internos, la expresión creativa puede ser una forma liberadora de exteriorizar lo que yace latente en su interior. También es útil fomentar el equilibrio emocional a través de relaciones sanas. A veces necesitamos a alguien que simplemente nos escuche sin decirnos cómo debemos sentirnos. En una comunidad de apoyo, ya sea a través de amigos, familiares o un terapeuta, podemos expresar nuestros sentimientos con mayor libertad, sin miedo a ser juzgados. Compartir las emociones en un espacio seguro puede ser increíblemente sanador. Nos recuerda que no estamos solos y que nuestras experiencias, positivas o negativas, forman parte del ser humano. Otra técnica para integrar las emociones es el trabajo respiratorio. Cuando te sientes abrumado por tus emociones, la respiración consciente puede ayudarte a procesarlas y calmarlas. La respiración es una poderosa herramienta que nos ayuda a permanecer en el momento y controlar el flujo de emociones. Respirando profunda y conscientemente, puedes llevar al cuerpo a un estado de relajación y aliviar la presión causada por las emociones reprimidas. El objetivo de todas estas prácticas es crear un equilibrio saludable entre experimentar emociones y mantener un estado mental positivo. No se trata de evitar todos los sentimientos negativos ni de cubrirlos con un optimismo forzado. Se trata más bien de dejar espacio para todo el espectro de la experiencia humana y darse permiso para morar en la oscuridad cuando sea necesario, mientras se encuentra el camino de vuelta a la luz cuando sea el momento adecuado. Si aprendes a reconocer tus emociones sin hundirte en ellas, encontrarás un yo más auténtico. La presión por ser siempre positivo da paso a una aceptación más profunda de la vida en todas sus facetas. Este equilibrio es la clave de la paz interior y el bienestar a largo plazo, tanto emocional como físico. En el próximo capítulo resumiremos todo y concluiremos hablando de cómo puedes cultivar este equilibrio en tu vida diaria y por qué es importante diferenciar entre el verdadero optimismo y la positividad tóxica. Tras nuestro recorrido por los peligros del optimismo forzado, los efectos físicos de las emociones reprimidas y las formas de encontrar un equilibrio saludable, llegamos a un punto crucial: cómo podemos ser positivos en nuestra vida sin perdernos a nosotros mismos en el proceso. ¿Cómo podemos cultivar una forma auténtica de optimismo que deje espacio para todas nuestras emociones y, al mismo tiempo, nos dé la fuerza necesaria para superar los momentos difíciles? El problema no es el positivismo, sino el optimismo forzado. La presión de estar siempre contentos, siempre fuertes, siempre de buen humor, nos lleva a un desequilibrio interior. Pero es posible ser positivo sin reprimir los verdaderos sentimientos. Se trata de crear un espacio en el que la positividad no surja de la compulsión, sino de una profunda convicción interior. La auténtica positividad empieza por la aceptación de uno mismo. No pasa nada por no ser feliz todo el tiempo. Está bien experimentar debilidad, tristeza, ira y miedo. Estas emociones no nos hacen menos valiosos o menos fuertes. Forman parte del ser humano y hay que aceptarlas tanto como los sentimientos positivos. Si te permites sentir tus verdaderas emociones en lugar de alejarlas, puedes encontrar la verdadera paz, que es la verdadera esencia de la felicidad. El optimismo sano proviene de la capacidad de no rendirse en los momentos difíciles, pero también de no negar lo que realmente está ocurriendo. Significa afrontar los retos de la vida con una mente abierta, sabiendo que tienes la fuerza interior para superarlos, no ignorando los problemas, sino reconociendo que existen y que se pueden superar. El verdadero optimismo no es ciego, sino que se basa en la confianza. Confía en ti mismo o en tu capacidad para crecer y aprender, incluso cuando la vida es difícil. El enfoque budista de la Vía Media es un maravilloso ejemplo de ello. Se trata de evitar las emociones extremas y encontrar un camino equilibrado entre la alegría y el sufrimiento. Este enfoque nos enseña que podemos mantener nuestra vida en equilibrio reconociendo las dos caras de la experiencia humana, la alegría y el dolor.
De este modo, el auténtico optimismo no nos lleva a la negación, sino a la aceptación de lo que es, sin dejar de mirar hacia adelante. Una técnica crucial para recorrer este camino es la atención plena. Cuando estás conscientemente presente en el momento, puedes reconocer tus emociones sin sentirte abrumado por ellas. Las reconoces, pero no te identificas completamente con ellas. Esto crea un espacio de libertad interior en el que puedes decidir cómo reaccionar ante la vida. La atención plena te permite desarrollar la positividad desde la calma y la claridad, y no desde la coacción o la negación. El autocuidado también desempeña un papel fundamental. En un mundo que a menudo nos exige ser fuertes todo el tiempo, es importante darse permiso para tomarse descansos, buscar apoyo y escuchar nuestras propias necesidades. No puedes estar siempre ahí para los demás ni mantener una fachada perfecta si ignoras tus propias necesidades. El autocuidado significa tomarse tiempo para reponer energías, cuidar el cuerpo y la mente y darse espacio para ser uno mismo, con todas sus facetas. Una reflexión final importante: el optimismo es una elección, no una obligación. Hay veces que eliges ser optimista porque ves la luz al final del túnel. Pero también hay momentos en los que está bien sentir la oscuridad sin sentirse obligado a convertirla inmediatamente en luz. Ambas cosas forman parte de la vida y ambas están justificadas. Aceptar ambos lados, las emociones positivas y las negativas, conduce a una forma de felicidad mucho más profunda que se basa en la autenticidad, no en una máscara artificial. En este sentido, el verdadero camino hacia una vida plena y positiva reside en ser honesto con uno mismo. Reconoce tus verdaderos sentimientos sin dejar que te dominen. Reconoce la belleza de la vida sin negar las dificultades. Y recuerda que la positividad es más poderosa cuando procede de un lugar de aceptación y fuerza interior. Con estos pensamientos podemos cerrar el círculo: el pensamiento positivo no es el objetivo, sino el resultado de una profunda conexión contigo mismo. Si te permites ser auténtico, descubrirás que la verdadera felicidad y la paz interior no proceden de la negación, sino de la integración y el equilibrio.